Forma de vida de los franciscanos seglares, el numeral 6 de nuestra regla nos dice: sepultados y resucitados con Cristo en el bautismo, que los hace miembros vivos de la Iglesia, ya ella más estrechamente vinculados por la profesión, háganse testigos e instrumentos de su misión entre los hombres, anunciando a Cristo con la vida y con la palabra. Hermanito, bueno, sepultados y resucitados con Cristo en el bautismo. Ser bautizado y vivir el bautismo implica comprender que la cruz de Cristo es motivo de alegría para quien tiene fe y es fuerza y sabiduría de Dios. Es entender que Cristo nos ha hecho nacer de nuevo, que los hace miembros vivos de la Iglesia y a ella más estrechamente vinculados por la profesión. Ahí nos invita a la fidelidad al bautismo y a la resistencia al mal anclados en la fe. Nuestra tarea es predicar con palabras, sencillez y coherencia de vida. Háganse testigos e instrumentos de su misión entre los hombres. Significa que la principal preocupación es la propia salvación, unidos a Cristo y a la de todos los creyentes, viviendo la vida de fe, esperanza y caridad, anunciando a Cristo con la vida y con la palabra. Es decir, que nuestro testimonio sea coherente y firme en el cumplimiento de las promesas bautismales, renovadas y reafirmadas con la profesión en la orden franciscana seglar. Hermanito, seguimos con la siguiente. Inspirados en San Francisco y con él llamados a reconstruir la Iglesia, empeñense en vivir en plena comunión con el Papa, los obispos y los sacerdotes, en abierto y confiado diálogo de creatividad apostólica. Unidos por la vocación a la que hemos sido convocados, mantengamos con amor y humildad la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo Espíritu, un Señor, una fe y un bautismo. Siguiente. Ser testigos e instrumentos. Ser testigos es vivir la fe, la esperanza y la caridad, e instrumentos para la salvación. ¿Dónde vamos a ser testigos? En la vida de familia, en el trabajo, en la alegría, en el sufrimiento, en el encuentro con los hombres, hermanos todos, en el mismo Padre, en la presencia y participación en la vida social, en la relación fraterna con todas las criaturas, es decir, que su vida debe ser levadura y fermento del reino de Cristo. La primera evangelización es vivir el Evangelio en medio del mundo, en las realidades terrenas, y luego lanzarse a la acción apostólica. Esta es la misión querida por la Iglesia para los franciscanos seglares: ser testigos e instrumentos de la Iglesia entre los hombres con Cristo y la Iglesia entera, pasando del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio. Siguiente texto, hermanito. Un testigo jamás se debe dejar llevar del respeto humano para practicar su fe, ya sea en la familia, profesión, lugar de trabajo. Debe ser un apóstol, instrumento de la misión de la Iglesia. Por tanto, el cristiano debe vivir en comunidad y la gran Iglesia universal se hace pequeña para que cada uno pueda tener relaciones de fraternidad. Por eso siempre deberemos estar unidos a nuestra parroquia.
Los seglares, partícipes del ministerio sacerdotal, profético y real de Cristo, cumplen su tarea propia en la misión de todo el pueblo de Dios, en la Iglesia y en el mundo. Paz y bien. Continúa la hermanita Dilma con las constituciones. Bueno, hermanitos, buenas tardes. Siguiendo con el artículo 17 de las constituciones, en relación con esta regla, explica lo siguiente: colaborar en la construcción de la Iglesia como sacramento de salvación para todos los hombres y constituidos por el bautismo y la profesión, testigos e instrumentos de su misión. Los franciscanos seglares anuncian a Cristo con la vida y la palabra. Su apostolado preferente es el testimonio personal en el ambiente en que viven y el servicio para la edificación del reino de Dios. Discúlpeme, fue que me entró una llamada. ¿Y ahora cómo hago para...? Venga, me ayudan a colgar esta llamada, por favor. Tíralo al suelo, tira al suelo. Hermanita, siga su merced hablando tranquila, no conteste sino siga hablando. Es que estoy, ay no, es que es... Ay, qué pena con ustedes. Bueno, su apostolado preferente es el testimonio personal en el ambiente en que viven y el servicio para la edificación del reino de Dios en las realidades terrenas. En las fraternidades, promuévase la preparación de los hermanos para la difusión del mensaje evangélico en las condiciones comunes del mundo y para que colaboren en las catequesis de las comunidades eclesiales. Los franciscanos seglares somos o estamos constituidos por el bautismo y la profesión. La profesión es la reafirmación de nuestro bautismo y es estar sujetos a la Iglesia para colaborar, servir y evangelizar. Promover una formación dentro de la Iglesia nos deja aún que hacer, o sea, preparar a nuestros hermanos por medio de la evangelización. Hermanito Eina, me hace el favor y me regala la otra filmina, la otra. Adelante, hermanita Dilma. Los que somos llamados a ejercer la misión de catequistas, de presidente de comunidades eclesiales o de otros misterios, así como los ministros sagrados, vivan el amor de San Francisco a la palabra de Dios, su fe en los que la anuncian y el gran fervor que recibió del Papa la misión de predicar la penitencia. La participación en la función de santificar que la Iglesia ejerce mediante la liturgia, la oración y las obras de penitencia y de caridad, llévenla a los hermanos a la práctica primero en la propia familia, después en la fraternidad y finalmente con su presencia activa en la iglesia local y en la sociedad. O sea que los seglares tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. ¿Y cómo nos llenamos de la palabra de Dios? En la iglesia es donde nos empapamos y nos llenamos de la palabra de Dios por su doctrina, mediante la liturgia, la oración durante la penitencia, las obras de caridad, y la cual tenemos que poner en práctica. Y ahí estamos encarnando el Evangelio y encarnando ese mensaje de amor que traía Jesús al compartir y al acercarnos unos a otros, porque nosotros necesitamos de los demás y los demás necesitan de nosotros. Hermanito, me regala la otra filmina, por favor, esa. El artículo 99 de las constituciones en relación con esta regla explica lo siguiente: los franciscanos seglares unidos en plena comunión con el Papa y con los obispos, traten de conocer y profundizar la doctrina propuesta por el magisterio de la Iglesia a través de sus documentos
más significativos y estén atentos a la presencia del Espíritu Santo, que vivifica la fe y la caridad del pueblo de Dios. Colaboren en las iniciativas promovidas por la Santa Sede, de manera particular en aquellos campos en los que son llamados a trabajar en virtud de su vocación franciscana seglar. La OFS, como Asociación Pública Internacional, está unida con un vínculo particular al Romano Pontífice, del que ha obtenido la aprobación de la regla y la confirmación de su misión en la Iglesia y en el mundo. En el ámbito de la religión, el magisterio es la autoridad moral y dogmática que ejerce el Papa y los obispos de la Iglesia Católica. Las autoridades eclesiásticas tienen autoridad para la enseñanza de los fieles. Con esto, hermanos, es mi pequeño aporte. Dejo con ustedes a la hermana Amparito para que nos acabe de complementar. Paz y bien, hermanos. Paz y bien, Paz y hermanos. bien. Yo soy Amparo Ávila. En estos momentos estoy prestando el servicio de formadora en nuestra fraternidad de Santa Clara de Asís. Entonces, como venían diciendo nuestras hermanas, los franciscanos seglares estamos unidos en el magisterio de la Iglesia y con el Romano Pontífice. La fe no es solo un camino, sino también edificación, preparación de un lugar para la convivencia con los demás. No solo es una convicción interior, sino de un fortalecimiento de las relaciones humanas, porque la fe nace del amor y sigue la dinámica del amor de Dios, poniéndose al servicio de la justicia, del derecho y de la paz. En el numeral 50-51, nosotros encontramos los ámbitos de edificación en la fe son la familia, la sociedad, la naturaleza. Eso lo encontramos en el numeral 52-55. Por la fe nos hacemos comunidad en el sufrimiento, nos hacemos solidarios en los sufrimientos y en el mundo, los sufrimientos del mundo. Entonces, decimos que debemos estar unidos en el magisterio. También lo encontramos en las encíclicas actualmente, en la vida de Lumen Fidei. Como vemos, nuestra espiritualidad como laico de la Orden Franciscana Seglar al magisterio de la Iglesia y en la sociedad, desde nuestro estado de vida. Entonces, no podemos decir que eso fue del antier, sino hoy lo estamos viviendo y a diario nosotros podemos seguir estando viviendo esta espiritualidad unidos con nuestro magisterio. Me regala la otra. También en el Laudato Si podemos encontrar a los problemas del mundo que buscarle solución comunes y no en defensa de intereses particulares. Somos testigos e instrumentos cuando buscamos el bien común. Un solo mundo en proyecto común. En el marco político e institucional no solo hay que evitar malas prácticas, sino alentar las mejores prácticas, estimular la creatividad, facilitar las iniciativas personales y colectivas. Eso lo encontramos en el numeral 177 de Laudato Si. Procurar la sinceridad y la verdad en las discusiones científicas y políticas. Ahí nos llaman a que nosotros también dentro de la política tenemos que ser partícipes, no quedarnos callados, solamente es en nuestra oración. De pronto en esto que estamos viviendo tenemos que estar
de pronto no podemos todos salir, pero estar como también apoyando a los que sí por alguna cosa lo hacen y están saliendo. Procurar la sinceridad y la verdad en las discusiones científicas y políticas. Poner en diálogo la economía y la política al servicio de la vida. En el numeral 189 nos lo dice. Apostar por otro estilo de vida. Yo creo que con esto de la pandemia que nos ha pasado, tenemos que en realidad apostar a una nueva forma de vida, un nuevo estado de vida. Crear una ciudadanía ecológica. Esto que nos llama a cuidar de nuestra naturaleza desde lo más mínimo hasta lo más grande, empezando por nuestro reciclaje, eso de economizar el agua, tantas cosas tan simples que nos parecen aparentemente, pero que nos sirven de mucho. Crecer en la serenidad, sobriedad y gozo, en lo poco, lo pequeño y lo simple. Fomentar la capacidad para la convivencia y la comunión para la fraternidad. En esta encíclica podemos ver que la fe, en el numeral 50 y 51, verificar la fe, nos une al Papa y todo el clero, desde nuestra fraternidad como orden franciscana seglar en el mundo y la sociedad. Esto lo podemos encontrar en el numeral 52-55. Y esto nos lo dice, y nos invita a vivir en comunidad, teniendo capacidad de asombro con la creación entera. Desafortunadamente hoy ya no nos asombramos de nada. Hoy ya no nos da esa emoción como cuando de pronto las personas que nos hemos criado en un campo o en esas partes alejadas, llega un visitante y uno se asombra, uno es de los que empieza a arreglar esa casa desde el camino por donde va a entrar esas personas que van a llegar. Nos asombramos, nos da emoción. A eso nos está llamando hoy esta situación, a volvernos a nuestro reencuentro y a nuestro asombro, no perder esa capacidad. Pasamos a la otra, hermanito, por favor. En la Fratelli Tutti también encontramos, y el Papa hoy en nuestro Papa, así como anteriormente venimos con todos los papas desde nuestra regla, hoy también nosotros por gracia divina tenemos a nuestro Papa Francisco y él nos dice, mostrando en nuestra vida la alegría, el amor, la fraternidad y todos los buenos valores que un cristiano refleja con Dios en su corazón para crear un espíritu de hermandad en la humildad. En los numerales, en la humanidad. En los numerales 48, 149 y 184 también podemos encontrar muchas cosas de esas en las que estamos hablando. Valor de la escucha, encuentro, ser receptivos, no perder la capacidad de escucha como San Francisco escuchaba la voz de Dios, la del enfermo, la voz del más necesitado. Y todo esto la escuchaba para entenderla y para transformarla en un estilo de vida. Entonces a eso es que nos llaman, hoy es nuestro Papa también. Como antiguamente San Francisco escuchaba la naturaleza, nosotros hoy escuchamos la naturaleza. Escuchamos muchas veces cuando en esos árboles los pajaritos nos hablan, en esos ríos, en el bramido de
del viento, en ese bramido de los truenos, escuchamos. A eso nos llama hoy, a esa oración de, ay, se me fue la palabra, de contemplación. Debemos estar contemplando desde nuestros hijos en adelante, de nuestros animales, las cosas más pequeñas, ahí nos hacemos grandes, para poder ir de la mano de Dios. Entonces, nuestro numeral 6 de la regla nos invita a estar unidos, el ayer, el hoy y en el siempre. Y en eso enseñar a nuestros hijos a que sigamos unidos con nuestra iglesia. Muchas gracias. Muy bien, Bueno, hermana. Hermanas y hermanos, entonces vamos a proceder a continuación a revisar cómo nos fue con el taller que realizamos, cuáles fueron los resultados de todos los participantes. Como les digo, por un lado, el ejercicio nos va a mostrar resultados generales. Es anónimo, nadie va a salir allí, a nadie se va a censurar, solo que como franciscano, orden franciscana seglar, como fraternidades, pues vamos a revisar las respuestas. Muy bien, entonces me voy a permitir ampliar un poquitico más para poder perfecto. Entonces allí vamos a encontrar que en la primera pregunta el 88-89% respondió la profesión y 7 personas, el 77.78%, respondió el bautismo. 2 personas respondieron los votos, ¿sí? De acuerdo con las indicaciones que los conocimientos que nos compartían las hermanas, entonces, en primera instancia, el bautismo, ¿sí? Primero el bautismo. Por la profesión ratificamos nuestra fe, ¿sí? Y en nuestro caso, los votos no, porque no somos religiosos o religiosas. Somos franciscanos seglares. Entonces, en este caso, la pertenencia del franciscano seglar a la iglesia se da por el bautismo y por la profesión. Muy bien. Continuamos con la segunda pregunta. Ser testigos e instrumentos significa, muy bien, vivir la vida de fe y procurar la salvación de todos, ¿sí? Una persona que respondió asistir a misa todos los días, ¿sí? Pero fundamentalmente estaba en estas dos respuestas. En la tercera pregunta, la misión de los franciscanos, franciscanas en la iglesia se da en, muy bien, familia, fraternidad, iglesia, sociedad. La regla no, la regla y las constituciones son documentos, son soportes que precisamente nos permiten a partir de ellas poder llevar a cabo esta misión en estas dimensiones, en la dimensión de la familia, en la dimensión de la fraternidad, en la dimensión de la iglesia, en nuestra parroquia y en términos generales en la sociedad. Por la profesión no, porque la profesión es ratificar nuestra fe en el bautismo y la misión, ¿sí? Llevar a cabo la misión se da fundamentalmente en estas 4 dimensiones. Como les decía, no interesa tanto si nos equivocamos, si no, sino simplemente reforzar los conocimientos a través de este taller,
reforzar los conocimientos que nos compartieron las hermanas. Por último, la pregunta 4. Precisamente los franciscanas somos de nuestro Señor Jesucristo. Me permito leer la carta a los fieles. En la primera redacción, los que hacen penitencia, dice lo siguiente: todos aquellos que aman al Señor con todo el corazón, con todo el alma y la mente y con todas sus fuerzas, y aman a sus prójimos como a sí mismos, y aborrecen sus cuerpos con sus vicios y pecados, y reciben el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y dan los frutos propios de la penitencia, o cuán dichosos y benditos son aquellos y aquellas que hacen estas cosas y en ellas perseveran, porque sobre ellos descansará el Espíritu del Señor y hará en ellos habitación y morada, y son hijos del Padre Celestial, cuyas obras hacen, y son esposos, hermanos y madres de nuestro Señor Jesucristo. Somos sus esposos cuando el alma fiel se une a nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. Somos sus hermanos cuando cumplimos la voluntad del Padre que está en los cielos. Somos sus madres cuando lo llevamos en el corazón y en nuestro cuerpo, por el amor divino y por una conciencia pura y sincera, y lo damos a la luz por las obras santas, que deben ser luz para los demás por el ejemplo. Entonces, de esta manera, con este ejercicio, con este tallercito, estamos ratificando, estamos reforzando los conocimientos que las hermanas nos compartieron en la presentación. Por último, les voy a compartir nuevamente la pantalla. Vamos a ir a la última parte. Hermanos y hermanas, omnipotente. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Omnipotente, eterno, justo, misericordioso Dios, danos a nosotros miserables hacer por ti mismo lo que sabemos tú quieres, y siempre querer lo que te place, para que interiormente purificados, interiormente iluminados, abrazados por el fuego del Espíritu Santo, podamos seguir las huellas de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por sola tu gracia llega a ti, Altísimo, que en Trinidad perfecta y es simple unidad, vives y reina, eres glorificado Dios, omnipotente por todos los de los siglos. Amén. Amén. Hermanas y hermanos, ya con esta oración hemos terminado la presentación, lo que la Fraternidad Santa Clara, con mucho cariño, quería compartir con todos ustedes. Gracias, hermanos y Oliveira, hermanas. adelante. Muy bien. ¿Preguntas, comentarios? Yo quiero hacer un aporte ahí, que en lo que estaban presentando, me parece que, por lo menos lo vi así, centra mucho sobre lo del apostolado. ¿Sí? Y nos decía que, en primer lugar, jamás debe dejarse llevar por el respeto humano para vivir su fe. Eso sí que es importante, no dejarnos llevar por el respeto humano. ¿Sí?
Ay, que quién sabe qué dirán, mire que me ven rezando, o que voy a la misa, o que, bueno, eso por un lado. El respeto humano es un enemigo fuerte nuestro, ¿sí? Y eso nos lleva a no hacer apostolado, porque nos dicen su apostolado preferente, es decir, típico, característico, esencial, que marca su apostolado preferente es el testimonio personal y el servicio. ¿Sí? ¿Cómo se da testimonio? Hombre, pues mostrándose como es, auténtico, ¿sí? Una persona que es evangelio viviente, lo es en la familia, lo es en el trabajo, lo es en la liturgia, lo es en todas partes. Entonces, para mí eso me refuerza y me invita, ¿sí?, a pensar un poquito más en esto, de que el apostolado nuestro no es ir a que nos coma el tigre por allá en África, ¿sí?, ni exponerse uno para irse al Amazonas. Bueno, sí se puede, pero ahora con esta pandemia uno no puede salir ni de la casa. Entonces, el apostolado, ¿cuál debe ser? Ese, ¿sí? Es el testimonio personal. Es decir, si uno va a misa, el destino no va, ¿para dónde va? No, voy a dar una vuelta. No, no, voy a dar una vuelta, no, yo voy a la iglesia, voy a la misa, ¿sí? Entonces, esos tips, esas pequeñas obras, así me parece que son importantes, ¿cierto? Eso quería compartir y comentar porque me llamó la atención esto. Muchas gracias, hermano Ligorio, por su aporte. Entonces, si otra persona tiene algún aporte, pues todavía creo que nos queda. Es que no sé si es hasta las 5:30. 5:15, si no hay más hermanos, hay que quieran Tenemos aportar. algún tiempito para algún diálogo, para algún comentario. Por favor, si lo tenemos. O para que charlemos. Hermanitos, yo no puedo levantar la mano, pero yo puedo decir algo. Claro, sí, señora. Hermanito, yo quiero decir que en la parte donde yo vivo, donde yo habito en el barrio, en la calle, deben darse cuenta que yo soy franciscana y deben darse cuenta que yo soy misionera y mi aporte, ¿cuál es? Congregar a las personas que quieran, ¿no? Y que se dejen recoger como el rebaño, como decir en esta época de mayo, saqué mi imagen, la adorné con flores, invité a las vecinas para que lejos, las que no salimos, ponemos el rosario. Y saben, en el pedacito, no es que ella es franciscana, no es que ella es misionera, catequista del templo aquí cerca. Vienen y le hacen preguntas a uno. Y por ende tengo que portarme bien, derechita. No es santo de allá y diablo de casa, por acá. Entonces tengo que procurar ser lo que soy allá, en mi cuadra, en mi barrio. Ese sería el pequeño aporte que yo le quería dar. Muchas gracias, hermano. Hermana Amparito. Pues yo pienso que nosotros... ¿Sigan? ¿Quién? Perdón, siga. No, María de los Ángeles. Qué pena con usted. Buenas tardes. Hermanita, buenas tardes. Me alegra verlos y estar aquí con ustedes. A ver, nosotros también podemos hacer unos apostolados sin salir de la casa, por decir algo en este momento, y lo decía el hermano Liguoro hace unos días. Está la Fundación de Callejeros de la Misericordia. Es una fundación del padre Gabriel Gutiérrez, que en paz descanse.
cómo podemos apoyar. A veces en nuestra casa tenemos ropa en muy buen estado que no la usamos. Tenemos libros, tenemos diferentes cosas que podemos empacar en una bolsa, marcarla y hacerla llegar allí a esos hermanos. Podemos hacer un aporte económico también para ayudar a esas fundaciones que tanto necesitan para apoyar y sacar de la condición del vicio y de la calle a muchos hermanos. Entonces hay una cantidad de apostolados, ¿no? Y les recomiendo este porque sé que necesitan mucho y los invito a que también inviten a sus contactos de pronto día a día mandarles el evangelio o una oración o una canción. Todo esto también vamos evangelizando a través de nuestro celular, a nuestra familia, a nuestros amigos. Y así hay muchas cosas que de pronto las podemos hacer sin haber salido de nuestra casa, pero que pueden ir haciendo camino para otras personas, para otros hermanos. Gracias, Bueno, hermano. y la dirección a dónde se manda la ropa y a dónde se manda eso. Póngale en el chat también. Ya le pongo en el chat, sí, señor, con mucho gusto. Hermanitos, sobre ese tema que hablaba nuestra hermana, María de los Ángeles, nosotros pues acá mi hijo también pertenece pues colabora con esa fundación y aquí algunos jóvenes de la parroquia de San Bernabé. Entonces, precisamente nosotros hablando y todo eso decíamos, hay veces la gente pues tiene ropa, pero no la tiene pues como digo yo, de pronto está descosida o algo y pues no es la idea regalarla así. Entonces yo, por ejemplo, recojo pues la ropa, la reviso, la arreglo, que esté en perfectas condiciones para poderla llevar, para que tanto la persona ya la pueda utilizar como llega, lavadita y arregladita. Porque pues no todo el mundo sabe coser, ni no todo el mundo tiene máquinas para coser. Pero entonces eso se hace y pues mi hijo también aquí, en compañía con la hermana de Fray Gabriel, en compañía con Dianita, pues hacen esas obras de misericordia y pues mi hijo está en contacto con ellos seguido. Entonces cualquier cosa, ahí tienen mi número telefónico. Para cualquier cosa. Gracias, hermanita Parita. Me salí. No, ahí está. Ahí está, hermanita, ahí está. Ahí está, hermana Amparito, ahí está muy, muy maja con su moño que se hizo. Hermana Amparito, ya coloqué los datos de todas maneras. En el chat. Gracias, hermana María de los Ángeles, muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, hermanos. Bueno. Sigue, hermano. No, hermano Ligorio, si de pronto no hay más dudas, inquietudes, aportes, entonces sea la hermana ministra de la Fraternidad de Santa Clara o usted la bendición final. Muy bien. Adelante, hermana. El Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Amén. Tenga misericordia de nosotros. Amén. Nos alcance. Amén. Se escucha muy bajito, hermana.
Señor nos bendiga, nos guarde, nos libre de todo mal y Amén. nos lleve a la vida Amén. eterna. Amén. 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 San Francisco de Asís, Ruega por Ruega nosotros. por Ruega por nosotros. nosotros. Santa Clara de Asís, Ruega por Ruega Ruega por por nosotros. nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, Amén. muchas gracias a la Gracias, fraternidad, hermanitos, a todos. a ustedes, hermanas, por haber dado esta instrucción, haber preparado, se nota el esfuerzo, eso está bien, y la coordinación ahí. Un hermano hace esto, otro hermano hace lo otro, está bien, muy bien, muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias, hermano Ligorio. Pase bien. Pase bien, Que hermano. Dios los Paz y bendiga, bien. su merced Gracias. también por las enseñanzas. Muchas Dios los gracias. bendiga. Gracias, Casi hermano. bien. Esta no es la hermana Amparo, sí es. Gracias Sí, por sí. todas sus Está enseñanzas. remozada. Sí, es la mismita, es la mismita. Pero está remozada, está, mejor dicho. Uy, sí. Ah, Está y de 15. y aprovechó la pandemia. Ah. Ah, Sí, sí. mire. Ok.